Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia de debate de Popular Televisión Galicia. Hoy no vamos a hacer la tertulia político-social que hacemos normalmente. Hoy vamos a hacer un monográfico especial sobre el Papa, sobre la Semana Santa, sobre la etapa que estamos viviendo estos días en los que la Iglesia nos llama a la conversión y nos invita a cambiar de alguna manera. Les presento a los invitados que tenemos hoy aquí en la mesa de trabajo. Joaquín Vilas, empresario. ¿Qué tal, don Joaquín? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. En la esquina de la mesa, Antonio Gutiérrez, es periodista. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Un habitual ya aquí, sobre todo de esta temática, ¿no? Casi, pero bien, contento. Pues muchas gracias, bienvenido. A mi izquierda, Marta Álvarez fue senadora del Partido Popular, es catedrática de Historia y periodista. ¿Qué tal, doña Marta? Buenas noches, bienvenida. Hola, muchas gracias, muy buenas noches. Encantada de estar aquí. Hace tiempo que no... Pues sí, la verdad es que sí, hace tiempo que no coincidimos, pero bueno. Ya volveremos otra vez a colaborar. Esperemos que ahora ya que hemos roto esa, pues ya se siente nuevamente aquí en la mesa esta. En la esquina de la mesa, José Ignacio Saiz, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Pontevedra. ¿Qué tal, don José Ignacio? Buenas noches. Bienvenido. Noches. Muchas gracias y bueno, estoy contento de volver. Le digo lo mismo que decía doña Marta. Exactamente, sí, pero igual que ella, pues llevaba aquí tiempo sin venir aquí al programa, pero vamos, desde luego pues el tema que se va a tratar hoy pues lo merece, claro, estando pues en un canal católico como es este, y entonces pues qué mejor tema y más actual que este para hacer este monográfico que usted se refería. Para dar unas pinceladas. Bueno, pues efectivamente tenemos ya alrededor de 11, 12 días que tenemos Papa Francisco, que desde luego está despertando un gran entusiasmo entre los católicos y una gran simpatía entre los no católicos, incluso entre los laicistas. Yo deseo fervientemente que esta luna de miel en la que están algunos que siga, porque la Iglesia es esto, pero la Iglesia es mucho más. Una pincelada sobre el Papa Francisco y luego pasamos a ver una pieza un poco para romper la monotonía. Bueno, a mí me sorprendió, yo creo que como a casi todo el mundo, el nombramiento del Papa Francisco. No estaba entre las quinielas, normalmente no se suele acertar. Y bueno, pues ha sido una gran sorpresa el verlo actuar y conocerlo, sobre todo lo que había hecho antes como arzobispo de Buenos Aires, que yo desconocía casi toda su actuación, toda su labor, digamos, callada, de servicio a los demás, pues eso casi lo desconocía, ¿no? Y ha sido una buena ocasión esto de conocer su pasado y ahora con la esperanza de ver su presente y su futuro. Don Antonio, ¿recuerda ese primer día, ese primer directo que sabíamos muy poquito y lo que estábamos aquí es dando gracias, ¿no? Y celebrándolo? Sí, a mí cada día me gusta más. Yo creo que estamos teniendo un pastor, un hombre que quiere, es decir, la Iglesia nunca ha dejado de ser servicio, pero está incidiendo mucho en profundizar en ese principio básico, ¿no? Una Iglesia que sirva, y sobre todo que sirva a los más débiles de nuestra sociedad. A mí me parecen signos realmente clarificadores de por dónde puede ir su papado, el hecho de que estos días de atrás pues, se baje de su coche y bese a enfermos, tetraplégicos, niños, que el jueves mañana vaya a celebrar en una cárcel con menores, bueno, una cárcel, lo que aquí conocíamos como un reformatorio, ¿no? Con menores, con críos predelincuentes, ya con un pasado un poco duro, y esa cercanía a la gente, esa cercanía al pueblo que está demostrando, y yo creo que es un hombre que nos va a dar muchas sorpresas, muchas alegrías, y que nos va a redescubrir la dimensión eclesial de la conversión, en la que está incidiendo mucho también estos días, la conversión permanente y el servicio a los hermanos más necesitados. Es interesante lo que nos espera, yo creo. ¿Doña Marta? Sí, bueno, yo creo que efectivamente la Iglesia en cada momento pues tiene al pastor que necesita y me parece una persona, bueno, lleva tan poco tiempo en el cargo, ¿no?, que vamos a ver, pero me parece una persona cercana, entrañable, acogedora, próxima, y como leí el otro día en un medio de comunicación, que tiene la cabeza
de jesuita y el corazón de franciscano. Entonces me parece que es una buena mezcla entre la firmeza de la fe y lo entrañable de, bueno, pues de Francisco y los franciscanos, ¿no? No me gusta nada que en algún medio se le llame Francisco I, sinceramente, porque yo cada vez que hablo de Francisco I, pues me acuerdo de Francisco I de Francia, derrotado en la batalla de Pavía. Entonces, claro, digo, por favor, pues Francisco simplemente. Sí. Luego, Ignacio. Sí, bueno, pues yo destacaría que, como dijo un cardenal antes de entrar en el cónclave, cuando le preguntaban el perfil del pontífice que se debería elegir en este momento, pues entonces no me acuerdo qué cardenal era, pero que hablaba que tenía que ser un hombre muy de Dios y que a la vez muy bastante conocedor de, digamos, de los problemas del mundo de hoy, ¿no? Y entonces yo creo que es que se ha dado perfectamente, bueno, desde luego, con la inspiración del Espíritu Santo, desde luego, pues con ese tipo, digamos, de romano pontífice en la persona del Papa Francisco, puesto que, por un lado, es un hombre muy de Dios, y yo lo veo, bueno, pues un hombre de una gran santidad, puesto que el primer día, cuando sale a la logia central de San Pedro, pues lo primero que hace prácticamente pues es pedir oraciones, primero por el Papa emérito Benedicto XVI y después pide a los que estaban allí en la plaza, cosa que es también pues inédita, o yo por lo menos no lo recuerdo en otros papas anteriores, pues pedir oraciones a todos los que estaban allí y también de alguna manera a todos los que estábamos viéndolo por televisión, ¿no? Y por otro lado, pues también, pues, como ya se ha dicho aquí por los demás contertulios, pues bueno, o sea que es, digamos, pues un hombre, digamos, con los pies en la tierra y, digamos, pues con una gran preocupación, una gran humildad en primer lugar y bueno, que eso hace que se traduzca pues en servicio pues a los más necesitados, a los más pobres, no solo, digamos, materialmente, sino también de espíritu, como dijo a los representantes diplomáticos hace unos días, en el sentido, bueno, pues de acercarse y de buscar pues la verdad, de que este relativismo que hoy domina, pues que de alguna manera es una pobreza espiritual, es la idea que él decía en ese discurso a los representantes diplomáticos. Y entonces esto es lo que destacaría yo. Ayer en la homilía de la misa del Domingo de Ramos, un día tan emblemático, ¿no?, para los niños sobre todo y para los jóvenes, destacó tres cosas, o tres que pueden ser cuatro, ¿no? La alegría y la esperanza, los jóvenes y la cruz. Vamos a ver esta pieza que nos lo sintetiza. Con la celebración de la misa del Domingo de Ramos, el Papa Francisco inició la Pascua para la que nos estamos preparando desde el comienzo de la Cuaresma, recordando que Jesús entra a Jerusalén para dar cumplimiento al misterio de su muerte y resurrección. Después de la tradicional y solemne procesión con ramos de olivo y palmas que caracteriza este domingo, el obispo de Roma presidió la Santa Misa y pronunció su homilía, que estuvo centrada en 3 puntos. La alegría, porque un cristiano no puede ser jamás un ser triste. La alegría nace de haber encontrado a Jesús, que ha sabido comprender las miserias humanas y ha mostrado el rostro de la misericordia de Dios, y nos invita a no dejarnos vencer por el desánimo. Los jóvenes, porque desde hace 28 años el Domingo de Ramos es la jornada de la juventud. Ustedes, jóvenes, dijo, tienen una parte importante en la celebración de la fe. La cruz, es con la cruz que Dios ha vencido el mal. El Papa Francisco invitó a acompañar con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada a la Ciudad Santa, pidiendo la gracia de seguirlo hasta la cruz, para ser partícipes de su resurrección. Al final pidió por la intercesión de la Virgen María, porque ella nos enseña el gozo del encuentro con Cristo, el amor con el que debemos mirarlo al pie de la cruz, el entusiasmo del corazón joven con el que hemos de seguirlo en esta Semana Santa y durante toda nuestra vida.
Sí, en la Semana Santa y durante toda nuestra vida. Doña Marta, ¿qué le pareció la homilía de ayer? Así centrada en estos puntos específicos. Pues muy concreta y bueno, pues siempre que se habla de esperanza, no sé, muy animante diría, ¿no? Pero también recuerdo que aquello que les dijo a los periodistas, que ellos tenían que buscar y que luchar por la verdad, la bondad y la belleza. Entonces creo que eso es un buen, no sé, un buen título y un buen camino para los periodistas, que me gustó mucho cuando les dio la bendición y dijo, bueno, aunque alguno de ustedes no será pues católico, yo les doy la bendición porque de todas maneras todos son hijos de Dios, ¿no? O sea que, bueno, me pareció muy bien. Y bueno, la cruz siempre está presente, lógicamente, porque sin cruz no hay resurrección. Entonces, la cruz es el camino de los cristianos. Sí, referente a los periodistas estuvo muy bien esa bendición el día que reunió a todos los periodistas que siguieron. Cerca de 5.000 y pico. Y que además hizo una bendición, dijo, silenciosa, porque bueno, pues hay creyentes y hay muchos que no creen y que todos son hijos de Dios y que Él los ama, ¿no? También, o sea, doña Marta antes hablaba de la vertiente jesuita como el que es perteneciente a la Compañía de Jesús y el corazón franciscano, pero es que también en estas palabras a las que se ha referido ahora mismo, pues también se puede ver una vertiente tomista, esto de buscar pues la verdad, la belleza, el bien, como digamos distintos aspectos del ser de las cosas, ¿no? Y respecto, bueno, también de esto último que se ha dicho, de la cruz, bueno, porque a veces puede parecer a mucha gente, bueno, pues que dice, bueno, estos cristianos, pues que son pues un poco pues muermos o tal, bueno, sí, pues es tristes. Sí, esto de buscar la cruz, el sacrificio, etcétera, bueno, pero sin embargo, bueno, pues yo siempre pues he oído dentro de mi formación cristiana, bueno, pues esta idea de que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Es un poco lo que decía en la homilía del Domingo de Ramos, pues el Papa, ¿no? O sea, que no es que la cruz lleva a la alegría, ¿no? Y entonces, porque te lleva a tener a Jesús de amigo. Porque siempre todos en nuestra vida pues tendremos enfermedades, pues malos momentos, dolor, bueno, no todo, digamos, es un camino de rosas en la vida y esto lo sabemos todos, ¿no? Y claro, hay gente que se enfrenta a esos momentos malos, pues digamos, con algo de, o bien con rabia o con desesperación o interior o incluso exterior, o sin encontrarle por lo menos un sentido, pero sin embargo, pues nosotros los cristianos, pues precisamente ahora vamos a considerar en la Semana Santa, pues sobre todo ahora en el Triduo Pascual que comienza mañana, pues como precisamente a través de Cristo, a través de su pasión y muerte en cruz, pues digamos que nos redime, nos libera del pecado, del verdadero mal que hay en este mundo y nos abre las puertas del cielo. Entonces, pues todo eso tiene un sentido y nuestros malos momentos son nuestras dificultades, etcétera, los podemos unir precisamente a la cruz de Cristo y por tanto pues tenemos un sentido y de ahí pues esa alegría que procede de la cruz. Sí, que es la manera de vencer al mal, ¿no? También insistió, y también, bueno, pues insistió en los males que hay y en las guerras, pero con la cruz, bueno, pues todo se supera, ¿no? Porque viene además esa alegría, pues de tener a Cristo. Sí, sí. Yo de todas maneras, doña Magdalena, discrepo de usted de lo en la reunión que tuvo con los periodistas, lo de la bendición silenciosa, que no la daba por respeto a los que no fueran creyentes. Yo creo que tenía
tenía que haber, en mi entender, la tenía que dar. Es decir, nadie de los que allí presentes, aunque no fueran creyentes, se sentiría incómodo ante un hecho que el Papa está en su casa. Él dio la bendición, ¿eh? Pero, él los bendijo. Sí, pero eso de en silencio y tal. No, lo que pasa es que les dijo, por respeto a que algunos de ustedes no son católicos, yo los bendigo, bueno, de alguna manera silencioso. ¿Por qué? Porque les dijo, porque aunque no sean católicos, todos son hijos de Dios. Ya lo y sé. por eso los bendijo. Sí, pero eso de hacer la bendición en silencio es lo que yo no entiendo. Es decir, porque teniendo en cuenta que él está en casa. Es decir, si un día va a las Naciones Unidas, lógicamente, ante una casa ajena, pues hay que acomodarse a las normas de la casa. Pero él jugaba en casa, en campo propio. Entonces, si él da una bendición pública y solemne, no va a pasar nada, ni nadie de los que están allí se sentirían ofendidos. Yo creo. Él lo hizo, sí, así, yo lo veo un detalle, pues bien. Don Antonio. Yo quería hacer hincapié un poco en el mensaje este que daba el Papa de la alegría, porque aunque se está diciendo que este Papa no es un teólogo, que bueno, pues es verdad, es más, tal vez más pastor que teólogo, en el sentido, no es Benedicto XVI, en cuanto a teólogo, pero todas sus palabras traslucen una teología muy de fondo. Por ejemplo, la tristeza, hay un dicho cristiano ya muy antiguo, es decir, un cristiano solo no es cristiano, pues hay otra que es similar, un cristiano triste es un triste cristiano, no es un cristiano, en una palabra. Siempre se nos ha achacado, es cierto, ¿no?, que somos muy tristes, que somos, es decir, yo tengo algún amigo que me decía, es que cuando volvéis de comulgar vais tristorros, como si os hubiese pasado algo malo. Digo, es que no tiene nada que ver estar alegre con otras manifestaciones de otro tipo, ¿no? Sí. Nosotros no consumimos sustancias psicotrópicas y nuestra alegría es mucho más interior, es de otro calado. Pero es cierto que no nos está permitido estar tristes o vivir con tristeza. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con una radical esperanza. Esperamos en Cristo y esperamos la resurrección. Y esperamos un reino en el que se compendiará toda la perfección. Bueno, pues está prohibido. Nos está prohibido estar tristes, porque si no, entonces es que matamos la esperanza, y la esperanza es una de las grandes virtudes cristianas, ¿no? Fe, esperanza y caridad se dan la mano, o sea, necesariamente, no podemos prescindir de ninguna de ellas. Y luego, claro, efectivamente, hay una tentación, siempre la ha habido en la Iglesia, ¿no? En la Iglesia, en fin, cuando hablo Iglesia hablo de los cristianos de a pie, todos nosotros, ¿no? Y es eludir la cruz. La cruz es muy molesta, siempre se dijo, ¿no?, ya desde San Pablo, ¿no?, es el escándalo, la necedad para los gentiles y el escándalo para los judíos. Porque no se entiende un Dios que muere en una cruz para redimir a la humanidad, ¿no? Es el gran escándalo, y sin embargo la cruz es inevitable, porque sin ella, no, efectivamente, como decía doña Marta, sin ella no hay resurrección, con lo cual todo pasa necesariamente por la cruz, ¿no? Vertical, del hombre a Dios y de Dios al hombre, y horizontal entre nosotros. Esa cruz siempre está presente, y este Papa está haciendo hincapié en esta, digamos, teología base, que es por la que realmente se construye todo lo demás, y que a lo mejor estaba un poquito olvidada, porque parecen cosas muy sencillitas, pero son cosas que tendemos a olvidar con mucha facilidad. Por ejemplo, la esperanza, la no tristeza, o eludir la cruz, porque bueno, la cruz molesta, claro, a nadie le gusta cargarla, suele ser pesada, ¿no? Lo que pasa que bueno, tiene dos vertientes, ¿no? Porque el querer la cruz es, yo interpreto como que es ser realmente, hacerte amiga de Cristo, tenerlo a Él para caminar contigo, de amigo. Y eso, desde luego, es motivo de, yo digo, es de alegría, de esperanza y también de gran ventaja. O sea, porque si es por la vida un poco con enchufe. O sea, teniendo un amigo así, oye, con quien hablas, a quien le rezas, a quien le consultas, es que es ir por la vida con ventaja, porque llevas enchufe, y es así. Y sí, cuéntaselo así a la gente, a tus amigos, y te entienden fenomenal. Sí, ¿y qué les parece, por ejemplo, estos detalles? Yo, efectivamente, la Iglesia es la que es, lo que pasa que, bueno, en cada momento, como decía doña Marta, tenemos pues el Papa que tenemos que tener, a lo mejor no tan teólogo, no con la profundidad del Papa emérito,
pero bueno, pues que tiene esta manera de comunicar o de citar, por ejemplo, en una homilía el domingo de Ramos en el Vaticano, pues a su abuela, ¿no? Sí. Pues cuando habla de, bueno, que no nos dejemos hipnotizar, que no nos dejemos seducir por tener dinero, por tal, que al fin y al cabo lo vamos a dejar aquí, y dice, como decía mi abuela, el sudario o la mortaja no tiene bolsillos. Eso lo decía él en las prédicas en Buenos Aires, ¿no? Y a mí me parece fantástico. Además me he enterado que él lleva, su abuela, una de sus abuelas es una persona muy importante, lo fue para él, la enseñó a rezar, y él lleva en su breviario, sabéis que los jesuitas, su breviario, bueno, y lo rezan todos los días, y lo lleva siempre con los sacerdotes. Consigo, ¿no? Los sacerdotes en general. Y él en su breviario lleva la fotografía de su abuela, de esta abuela que le decía que el sudario no tiene bolsillos. Sí, bueno, es que un poco también abundando, bueno, lo que, o retomando lo que decía también don Antonio, es que yo por lo que he podido percibir en estos días al Papa Francisco, es que habla con unas palabras muy sencillas, que todo el mundo puede entender, y a la vez pues son de mucho contenido, y profundas, ¿no? A la vez que sencillas, y que las ideas principales de sus homilías pues se quedan aquí grabadas, y bueno, entonces pues eso, pero que a la vez pues uno puede ver, cuando uno piensa, reflexiona e incluso pues lleva eso pues a su oración personal con Dios, pues el largo recorrido, digamos, que tienen de contenido, ¿no? Porque aquí también vuelvo un poco lo que decía al principio, de que todo esto, bueno, pues el servicio a los demás, el estar, bueno, pues, en la cruz, bueno, con la gente que sufre, etcétera, todas estas ideas más franciscanas, por así decirlo, pues o sea, deben tener una base de vida, pues, de oración, de vida de piedad, porque él lo decía también en la misa que ofició al día siguiente a la Capilla Sixtina a los cardenales, que hay que pues, edificar la Iglesia sobre la base de Jesucristo, poner esa base, porque si no, pues convertimos es una ONG más. Exactamente. Claro, sí. No, es otra cosa, que sin el aspecto, digamos, sobrenatural, sin apoyarnos en la oración, sin apoyarnos en Jesucristo. Claro. Nos encontramos con ese problema a veces con gente que dice, bueno, yo Cáritas sí, pero la Iglesia... Oigan, es que Cáritas es la Iglesia. Sí, efectivamente. Claro, sí, don Antonio. Sí, hablando de Cáritas y siguiendo con lo mismo, hay un vídeo en YouTube precioso de 9 minutos, 10 minutos, del cardenal Bergoglio en el año 2009 hablándole a la Cáritas de Argentina. Vamos, hay que verlo sí o sí. Es impresionante lo que le dice a la gente de Cáritas, cómo tiene que ser un militante de Cáritas. Entre otras cosas, es decir, no te puedes permitir vivir ya de una determinada forma, con un determinado nivel, tienes que vivir en pobreza evangélica, al servicio de los demás, pero radicalmente. Es espectacular, no se lo pierdan porque merece mucho la pena. Y está un poco en la línea de lo que está, del sudario sin bolsillos y de todo lo que está diciendo ahora mismo. Claro, es decir, es que la Iglesia siempre ha sido, como somos humanos, a veces hemos fallado estrepitosamente, pero en líneas generales la Iglesia siempre ha sido servidora, porque si no, como decía un obispo francés hace muchos años, una Iglesia que no sirve para nada. Ajá. Y al final, pues como Mateo, ¿no? Bueno, si la sal no sala, ¿qué haremos con ella? La tiraremos en tierra, la pisotearemos porque no vale para nada. Pues la Iglesia, su sentido aquí, en este mundo, es construir el reino aquí, y eso pasa por el amor radical a los demás y por el servicio. Cáritas es un ejemplo, el ejemplo probablemente el más claro ahora mismo de esa Iglesia servicio. Así es. Hay hablando de YouTube y de vídeos, hay otro vídeo en YouTube precioso, porque bueno, estarán de acuerdo en que es un papa muy
tolerante, pero muy, muy, muy firme, ¿no? Sí. Entonces están en un barrio de Buenos Aires y entonces él está con el micrófono en la mano y es una actividad provida y es contra el aborto y es contra el abuso de menores, la esclavitud de los menores, habla un poco de todo, ¿no? Del ser humano que está siendo pues esclavizado, y entonces él dice: nosotros estamos aquí, no estamos contra ellos, rezamos por ellos. Y a mí me pareció realmente precioso, precioso. Dice, no estamos contra ellos, denunciamos estos hechos, pero no estamos contra ellos, rezamos por ellos. Sí, bueno, a mí también me ha impresionado esa frase que ya repitió varias veces, ¿no? Que Dios no se cansa de perdonar, sí, pero que somos los hombres los que nos cansamos de pedir. Eso lo dijo en el Ángelus de... Sí. Pues también nosotros muchas veces nos cansamos de perdonar, es decir, que también. No somos fáciles al perdón ajeno, es decir, nosotros queremos que nos perdonen siempre, pero no perdonamos tan fácilmente a los demás, ¿no? Es decir, que eso es, y que nos lo recuerde el Papa, pues siempre está muy bien. Porque hacemos el Padre Nuestro, así, aunque lo decimos, pues como pero, que luego a la hora de la práctica... Bueno, es verdad. De boquilla hacemos el Padre Nuestro está... Sí. Perdonar, igual que pedimos perdón igual que nosotros perdonamos a los demás. Es una lucha que tenemos que tener constantemente, igual que para esto, bueno, de no acomodarnos y agarrarnos a la cruz, etcétera. Bueno, entonces, para eso pues hay que estar pues anclados, lo que decía antes también, en la oración, ¿no? Porque si no, pues tendemos como... Hombre, la naturaleza humana está dañada, entonces lo que nos apetece la mayoría de las veces es hacer cosas pues que a lo mejor no van muy de acuerdo con nuestra fe, ¿no? Damos nuestro esfuerzo y la gracia de Dios que nunca nos va a faltar, ¿no? Pero es que a lo mejor nuestra cruz precisamente es esa, es decir, el no saber perdonar, porque nuestra cruz no es, digamos, a lo mejor el estar acabado de una cruz, son esos pequeños defectos que tenemos que se nos hace difícil el acabar con ellos, ¿no? Entonces, cada uno tiene los suyos, y uno tendrá uno más y otro menos, pero todos tenemos, ¿no? Y uno de ellos a lo mejor es eso, no saber perdonar. Sí, por eso se dice también, por ejemplo, de la soberbia que muere 24 horas después de que muere el interesado y esas cosas. O sea, que siempre hay que estar luchando contra la pereza, contra la soberbia, contra la ira, la lujuria, etcétera, etcétera. Los 7 pecados capitales. Óigame, ¿no? tenemos que tener aquí, tenemos que inventarnos alguien que nos recopile, que nos apunte las frases, ¿no? Porque, bueno, como queda grabado. No, sí, pero están saliendo frases como muy buenas. Me llamó la atención que, bueno, porque efectivamente la Iglesia es así, entonces unos papas lo dicen, otros no, pero, o sea, en esencia es lo mismo, ¿no? Aunque cada uno se manifiesta pues con diferentes maneras, diferentes sensibilidades, pero denuncia, por lo menos como cardenal Bergoglio, denunció en varias ocasiones el amor y a la cosmetología, el que esta sociedad de hoy esté tan preocupada de aparentar, de hacernos la cirugía estética, que se venda tan en cosméticos, para estar la belleza del cuerpo, cuando realmente también habría que ocuparse más del alma, ¿no? Y también me parece esto como muy original, porque no se dice tan claramente. Bueno, yo ahora quiero... Sí, no, a ver... Que hace mucho que estamos esperando una frase. Sí, esa suya. Lo terrible es eso, ahora tener que ser originales, no es tan fácil. A ver, estamos en una sociedad en la que lo que está fallando realmente es la antropología, el concepto de persona que tenemos. Y pues claro, al final estamos dando más importancia al cuerpo porque, bueno, porque cuando una sociedad o un individuo está vacío, espiritualmente vacío, y no necesariamente estoy hablando de una espiritualidad cristiana, todos somos seres espirituales, incluso los que le rezan a los arbolitos, ¿no? Pero tienen una espiritualidad. Pero cuando eso falla, la gente tiene que agarrarse a algo, a cualquier cosa. Lo de Chesterton una vez más, ¿no? Si no creemos en Dios, acabaremos creyendo en cualquier cosa. Pues acabamos creyendo en estas cositas, pues en la belleza efímera, porque al final, pues no sé, los costurones cuando lleguemos al cielo van a ser, el personaje va a ser irreconocible. Y es eso, es una sociedad de alguna manera enferma, porque es una sociedad psicológicamente enferma, cuando no se acepta tal y como es. La madurez del ser humano pasa precisamente por aceptarte tal y por quererte
tal y como eres. La gran ventaja del cristiano, además de la esperanza, es que se acepta y se quiere en su miseria, sabiéndose un miserable pecador. Y aún así te aceptas. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te perdona siempre y te acepta siempre. Y si Dios te perdona y te acepta siempre, pues tú te aceptas, aunque te mires al espejo y digas, soy un miserable, soy incapaz de perdonar a mis vecinos, en el trabajo soy un canalla, pero al final me queda Dios. Y bueno, pues, como decía Santa Teresa, ¿no? Solo Dios basta, nada te turbe, nada te espante. Así es. Todo se da la mano al final. Sí, es que yo recuerdo los últimos días, o los últimos años quizás, de Juan Pablo II, que digamos que era un escándalo para este tipo de culto al cuerpo, ¿no? Una persona mayor, con problemas de movilidad, problemas de habla, le temblaba la mano y demás. Sin embargo, su magisterio siguió ahí hasta el final, ¿no? Pero claro, ante unos medios de comunicación que solamente presentan unos cuerpos perfectos, tanto de hombres como de mujeres, y sobre todo quitan a los ancianos, es decir, que eso desaparece, es decir, no lo hay. Entonces, ese testimonio de su vida y de su muerte, que casi que la vimos, sí, y además manteniendo su, digamos, la conciencia la mantuvo hasta el último momento, ¿no? Pero físicamente estaba muy mal, y eso era escándalo, como no se retira, como está ahí, como está delante, ¿no? Pues él siguió así delante, es decir, precisamente para evitar este tipo de los cuerpos perfectos de hombre y de mujer, y sobre todo que quitamos de nuestra sociedad a los mayores, a los que tienen algún problema, los quitamos, desaparecen, ¿no? Igual que a los niños con problemas, sí, con problemas. Es decir, queremos solamente unos cuerpos perfectos, y eso es un pecado, digamos, al no aceptarnos, sí, pues con nuestros problemas físicos, psíquicos y demás, que es lo que tenemos. A propósito de los mayores, habló de esto precisamente cuando estaba con los cardenales, ¿no? Diciendo, bueno, pues todos somos mayores, pero pues y con achaques y demás, pero bueno, pues potenció esto, ¿no? Como, bueno, es que no tiene que reconocer como reducto, sus fallos, sus problemas, de sabiduría. Claro, sí, pero es que estamos en una sociedad que vive de las apariencias. Entonces no se trata de estar perfecto siempre y de ser perfecto y no tener un achaque y no tener una arruga y no tener... Es horroroso esas señoras que se empiezan, bueno, señoras o niñas, y se empiezan a operarse, y señores, si no vayan a decir que soy machista, y se empiezan a operar con 15 años, con 18 años, en Estados Unidos a veces, que su papá le regala el día de que cumple 18 años un cheque para que empiece con su primera cirugía estética. Ya. O sea, es que me parece verdaderamente tremenda esa sociedad. Y vamos a decir, asumir el paso de los años, asumir la vejez, asumir las carencias, los problemas, bueno, pues ahí también está una parte de la cruz, ¿eh? Claro. Y bueno, pues otro detalle tremendamente franciscano es que insiste en amar lo creado y cuidar lo creado, ¿no? Y conservar lo creado. Sí, a mí me parece pues realmente precioso, ¿no? Sí, desde luego, no cabe duda. Además, me acuerdo, viendo el vídeo de YouTube cuando era cardenal, al que usted se refería antes, doña Madalena, del que hablaba de los gastos excesivos en cosmética, lo cual pues tiene mérito que lo haya citado viniendo de una mujer, bueno, por la cosmética y demás. No, pero él hablaba en un principio, bueno, pues cuando esto era una entrevista dentro del canal católico WTN de gran audiencia en México, en Estados Unidos, y entonces pues él, o sea, le preguntaban sobre el año de la fe, y entonces pues él decía, bueno, pues la importancia de cuidar, de acercarse más a Jesucristo, de reavivar la fe, puesto que si no pues se acabaría, como muchos ahora parece que hacen, pues en una especie de pelagianismo, digamos, de confiar solamente en la gente, en sus fuerzas, y buscarse pues unos sustitutos a Dios, que él hablaba en concreto que respecto de los gastos suntuarios fuera de lo que son alimentos, medicinas o cosas necesarias, pues de los gastos superfluos o suntuarios, pues que él citaba una estadística a nivel mundial, y que en primer lugar, pues de lo que se gastaba en estas cosas superfluas, pues el primer lugar, y antes que los cosméticos, pues aparece el gasto en mascotas, que también pues claro, mucha gente actualmente pues se siente sola y demás. Bueno, entonces pues
dices, claro, es que se crea, digamos, un afecto. Yo no estoy hablando aquí contra el tener pues mascotas y tal. Él no se refiere a que tengas una mascota. Pero el gasto excesivo en eso. No se refiere a que tengas una mascota y que la alimentes. Se refiere a todo un mercado que hay, champán para mascotas, el no sé qué para mascotas, todo tipo de juguetes para, bueno, solamente hay incluso peluquerías para mascotas, hoteles. Sí, pero hay incluso vídeos para mascotas y me parece que spas para mascotas y todo eso. O sea, no se refiere, porque sería ir contra San Francisco realmente, contra la esencia rozamos el ridículo con mucha facilidad. Efectivamente, los que somos de no se refiere a que tengas tu perro, tu gato y que lo alimentes normalmente. Que por cierto, déjeme que le diga algo, no me lo tomen como una frivolidad. Nunca hemos sabido qué ha sido de los gatos del Papa Emérito, de Benedicto XVI. El Papa Emérito, cuando fue, llevaba un gato y en Sydney, como sabían que le gustaban mucho los gatos, en Sydney le regalaron otro gatito. Y yo no sé si ahora están en Castel Gandolfo. Sí, pero en Sydney precisamente, cuando le regalaron ese otro gato, parece que él comentó, no sé quién ha sido el que ha dicho que a mí me gustan los gatos. Sí. Quiero decir que no le, vamos, no es que le disgustaran, pero es que tampoco le gustaban especialmente. Él llevó su gato para el Vaticano. No lo sé. Sí, no es ninguna, no es una leyenda. De todas maneras, pero bueno, dicho esto, lo que sacamos el tema ecológico, el tema de la creación, que lo trató cuando recibió a los embajadores, precisamente a gente de todos los países, de todas las religiones y de todas las culturas. Y me parece un tema muy importante, es decir, que el cristiano tiene que ser el primer ecologista. Es decir, nosotros, precisamente el relato de la creación, que es un relato precioso, una belleza, lo vamos a leer ahora en la vigilia pascual, el relato que lo conocemos, pero lo estamos escuchando siempre, pero con una atención, porque está escrito precioso, con mucha didáctica. Y eso tenemos que cumplir, es decir, tenemos la naturaleza a nuestra disposición, pero para cuidarla y transmitirla a las generaciones posteriores, ¿no? Entonces, es un mensaje que viene del Génesis, apto para judíos y para cristianos, pero que se abarca a toda la humanidad, ¿no? Entonces, me parece muy oportuno sacarlo en ese momento ante todos los... Yo creo que de todas formas, eso de cuiden lo creado, hay un mensaje encriptado ahí. Y es que él es un gran defensor de la vida, por supuesto, del embrión humano, y ha tenido enfrentamientos con los Kirchner, precisamente por defender la vida cuando se aprobó la ley del aborto, ¿no? Entonces, claro, si él dice, hay que defender lo creado, hay que defender la creación, ¿cómo no vas a defender el embrión humano, que es lo más bello y que es lo más importante, ¿no? Don Antonio. Sí, no, evidentemente, es decir, la vida es el regalo de Dios, y la creación, evidentemente, estamos en este mundo para cuidarla y para quererla, precisamente porque es obra de Dios, y como es obra de Dios es buena, es decir, la materia no es mala, es buena porque la hizo Dios. Lo que sucede es que caemos con mucha facilidad en el ridículo. Los que somos de aldeíta y nos criamos con animales en casa, pues con perros, con gatos, con cerdos, con gallinas, con un montón de animalitos, nunca se nos ocurriría retorcerle el cuello a un gato, ni colgarlo de un árbol, pero nunca se nos ocurriría... Tampoco llevarlo a la peluquería, ¿no? Nunca se nos ocurriría el absurdo de hacerle a un perro que tiene un pelazo fantástico un abriguito para el invierno. Mi perro se está cociendo, hombre, que no necesita el abriguito, ¿no? Es decir, pero al final es el vacío terrible en el que solemos vivir, y necesitamos... A mí me pone los pelos de punta la gente que te dice... No, pues es que tengo este perrito, ahí lo quiero como, vamos, es más que un ser humano. A ver, vamos a centrarnos. No podemos comparar. Un ser humano es imagen de Dios, es inviolable. No puedes comparar un ser humano, por mezquino y abyecto que pueda ser, con un perrito. Y yo me crié con perritos y con gatos y me encantan. Pero es que no tenemos nada que ver, estamos en escalas completamente distintas. Pero hay gente... Vamos a ver, no hay por qué compararlo con los seres humanos, pero tampoco es nada voluntario, es una cosa involuntaria. Tienes un animalito y bueno, pues lo quieres, pero y claro, sufres, y no dices, bueno, como es un ser inferior, pues lo voy a querer, pero lo voy a querer nada más hasta 7, porque al ser humano tengo que quererlo hasta 10. No es... Yo pienso que lo importante, yo pienso que la crítica viene por... pues los excesos, y todo lo que es exceso, excesivo, pues es hortera, y está fuera de lugar, ¿no? Pero también no puedes depositar el cariño que tú le tienes que dar a las personas en los animales. Es decir,
A ti no te puede sustituir tu mascota al cariño que tú le puedes dar a tus hijos o a tus hermanos o a tus primos, es otra cosa. Sí, entramos aquí en otro terreno porque ahora también se están dando cuenta pues algunos terapeutas que, por ejemplo, niños autistas, sí, bueno, personas que tienen ciertas edades, pues les ayuda en la comunicación sí, y les ayuda, por ejemplo, personas solas, pues ¿por qué no? ¿Qué les parece? Es un detallito, pero ¿qué les parece el tema de los zapatos? Ha pedido a Argentina sus zapatos y se los enfocan ahí el cámara en un primer plano, los zapatos gastados y demás, de caminar por las villas miserias, y bueno, pues prescindió de los zapatos rojos. ¿Qué les parece que prescinda de los zapatos rojos? Porque hay algún católico que no está de acuerdo. ¿Qué pasa, que los zapatos rojos son un dogma ahora o qué? No, efectivamente tienen su origen en el Imperio Bizantino, que solamente podían ellos, minúscula, pero simboliza, la Iglesia le ha dado el significado de la sangre de los mártires. Los mártires. La sangre de los mártires. Y la sangre de Cristo también, sí, la sangre de los mártires. Entonces, como símbolo tal, pero bueno, que los ponga cuando quiera. Para ¿no? eso ya tiene las suyas. Lo que pasa es que algunos medios comentaron que si eran unos zapatos rojos, que le hacían Prada y que no sé qué. O sea, eso es totalmente erróneo, porque los zapatos rojos los hacía un peruano que estaba detrás de... Arellano, me parece, o Arévalo, algo así, que está al lado del taller ahí en Roma, ¿verdad? Que está muy disgustado ahora, que está muy disgustado ahora. Hombre, claro, porque se queda sin negocio. Bueno, sin negocio, me parece que son dos zapatos los que utilizó Benedicto. Supongo que hará otros zapatos para otra gente. Claro. Pero bueno, a mí no me disgustaba que llevase los zapatos rojos. Sí. Me parece un símbolo que, bueno, si no lo quiere utilizar, pues es muy dueño de no utilizarlo. Pero que lo utilizase tampoco me parecía nada mal. Bueno. Yo no sé si, por lo que le he visto moverse, no sé si tiene algún problema de movilidad. Y entonces a lo mejor no quiere, digamos, desprenderse de sus zapatos, que digamos que están acomodados a eso. Óigame, para caminar y para patear Buenos Aires hay que llevar buenos zapatos. Por eso. Y se lo digo yo, y que se lo digan a mi marido, que se gastó caminando de la Boca para acá y para allá y para luego para el buen Buenos Aires y al Tigre, etcétera. Sí, bueno, sí. También en algún momento se desgastarán y tendrá que sustituirlos por otros. Desde luego, los que lleva debajo de la botana eran bastante viejitos, de esos de suela así un poco cómodos, zapatos sí, cómodos. porque ya están desgastados, o sea, a todos nos pasa, ¿no? Pero que son de esa suela así gordita y tal, un poco de... No hay duda que los dará de sí todo lo que pueda. Cuando los llevas varios meses o años, pues ya tienes unos zapatos adaptados y son mucho más cómodos, evidentemente. Sí. A mí me gusta que use los zapatos de un peregrino, de un caminante. Está muy bien. Es un signo más. Sí, a mí también me gusta. Un peregrino también puede llevar zapatos rojos. Vamos a... también, sí, sobre todo por lo de la sangre de los mártires, la sangre de Cristo. Déjeme que le diga, porque bueno, otra de las cosas que prometió en la homilía es que efectivamente que estará en la JMJ de Río de Janeiro y bueno, 50 segundos me parece que dura, vamos a oírlo y leerlo, porque habla en italiano y lo podemos leer transcrito en castellano. Anch'io mi metto in cammino con voi, da oggi, sulle orme del Beato Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Ormai siamo vicini alla prossima tappa di questo grande pellegrinaggio della croce. Guardo con gioia al prossimo luglio a Rio de Janeiro. Vi do appuntamento in quella grande città del Brasile. Preparatevi bene, soprattutto spiritualmente nelle vostre comunità, perché quell'incontro sia un segno di fede per il mondo intero. Bueno, ¿alguno de ustedes piensa ir a Río de Janeiro a la JMJ? Es difícil. No da la economía para tanto. Nos gustaría. De todas maneras, estas palabras y estas actividades del Papa Francisco demuestran que muchas veces cuando dijo el Benedicto XVI que se retiraba porque ya no podía, digamos, hacer bien su función de obispo y de papa, digamos que esto lo corrobora. Fijémonos que estos días de Semana Santa, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Pascua, el Papa tiene una actividad impresionante, ¿no? Es decir, todos los días, incluso 2 actos al día, incluso de noche, el Viernes Santo, el Via Crucis, la Vigilia Pascual de noche, es decir, 2 actos el mismo día, que son unas jornadas de mucho ajetreo.
Y luego después, en la Jornada Mundial de la Juventud, en el mes de junio, en Río de Janeiro, que debe haber una humedad del 100%, 30 o 40 grados de temperatura, 6, 7 días fuera de casa, un señor de 80 y bastantes años, algo menos, y lo hemos visto el otro día... Tiene ahora. No, se refería a... estoy hablando de Benedicto XVI. Se refería en el caso de que entonces, fuera... cuando él dijo que no ponía, que decían que era por otras causas, tal, no, lógicamente, y lo hemos visto estos días en Castelgandolfo, pues lo hemos visto un anciano con su bastón, con problemas de movilidad y tal. Entonces, entendemos perfectamente que cuando dijo que se retiraba porque no podía, no intelectualmente, pero sí físicamente, lo podemos entender perfectísimamente, es decir, que decía la verdad. El Papa no va a mentir, pero bueno, se ha puesto en duda siempre sus palabras de Benedicto XVI. Sí, porque hay medios que siempre quieren buscarle 4 pies al gato. O pero 5, es que la demostración que hemos visto estos días de actividad, hemos visto cómo está Benedicto XVI y lo que espera en julio con un viaje largo y demás, ¿no? A usted realmente le preocupa la movilidad un rato, ¿eh? Yo creo que sí, es decir, que cuando el Papa, es decir, es que el Papa antiguamente, pues hasta Juan XXIII, el Papa no se movía del Vaticano. Encima hay buena silla gestatoria, es decir, no tenía movilidad. A partir de Pablo VI, que empezó con sus viajes transatlánticos, ahora al Papa le exigimos mucho, y ya le han pedido de todos los países de América que los visite. Y ya, digamos, me imagino que todos los cardenales, el día que le felicitaban, le estarían diciendo, le esperamos en casa. Entonces, eso ya lo damos por supuesto. Pero claro, a un señor de 80, no sé cuánto, tiene 84, 85, 86, más o menos. Y ahora los hacen abrir. Bien, sí. Benedicto XVI. Bueno. Y además, fijemos otra cosa. El Código de Derecho Canónico dice que a los 75 años los obispos presentan su cargo al Papa, la dimisión. El cardenal Bergoglio ya la había presentado, es decir, llevaba un año, porque tiene 76 años, llevaba con la dimisión presentada y parece que se llevan a aceptar. Pasaba igual con Benedicto XVI, que ya esperaba cuando se muriera Juan Pablo II retirarse a descansar con sus gatos y su piano a llevar una vida descansada. El señor Rouco también le pasó cuando precisamente la JMJ en Madrid, ¿no? Bueno, pero ahora resulta que este señor que tenía presentada la dimisión, y incluso he leído que ya tenía en una residencia de sacerdotes ancianos, ya tenía allí su celda, digamos, ya para retirarse del cardenal Bergoglio, de repente ahora se encuentra que es Papa, y de repente le encuentra una actividad impresionante, ¿no? Entonces, claro que me preocupa la movilidad, es decir, de ese aspecto, si no puede atender, por eso, Benedicto XVI, creo que... Pero por eso no se preocupe. Ah, no. Usted rece. Rezo. Y es lo menos, vamos a ver, para la función de Papa, lo menos importante es que se pueda mover bien, lo importante es la manera de actuar. Por supuesto. Si Dios suple las limitaciones humanas. No cabe. ¿Están de acuerdo lo que decíamos al principio, que ha despertado pues una gran expectación, un gran entusiasmo? Efectivamente vivimos pues en un mundo pues muy mediático, pues redes sociales, cantidad de canales, satélite, etcétera, y todo lo que él haga, todo es que si llama al dentista para una cita, que si el tema del zapato, que si el tema, o sea, todo, que si va al aire libre y no va blindado en el papamóvil, paga el mismo allí en la residencia. Exacto, o sea, todo realmente interesa, todo lo que hace, porque efectivamente es interesante, y esto no se había vivido en otros momentos, y efectivamente hay un gran entusiasmo por parte de los católicos, hay una gran simpatía por parte de los no católicos, algunos incluso laicistas. Yo veo, por ejemplo, que es un tema que está tratado en algunas cadenas de televisión, como por ejemplo Antena 3, y que lo ponen como una noticia más. Hasta ahora yo no lo había visto. Leía hace unos días a alguien que se preguntaba a ver cuánto tiempo va a durar esta luna de miel entre esta gente, entre los laicistas. Cuando realmente el Papa empiece con las verdades, con la doctrina, y que empiece, porque este Papa hay gente que tiene como muchas esperanzas que va a hacer no sé qué cosas, que realmente no va a hacer, ni este Papa ni nadie, y cuando empieza a decirte, no, mira, es que la Iglesia, como usted decía, no, es que la Trinidad es la que es. La vida es desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La antropología, ya no cristiana, la antropología natural indica matrimonio entre hombre y mujer. El matrimonio indisoluble, la familia, etcétera, etcétera. Van a seguir de luna de miel todos estos que se fijan en la llamadita y en el zapato y en el jiji jaja. A mí me encantaría que fuera así. Entonces, a mí me encantaría que fuera así. Una alegoría de la Semana Santa, ¿verdad? Porque ahora parece como que el Papa Francisco ¿Seguirán de luna de miel? No. ¿Seguirán de luna de miel? ¿Qué va? No. Pues va a ponerse después de semanas al pie el cañón ya con la doctrina. Lo crucificarán como a todos los demás, pero eso entra en el negociado. Pero eso es lo que iba, porque parece como que está aclamado por todos, como el Domingo de Ramos, pero es un poco lo que usted dice, que vendrá el Viernes Santo, pero
cuando diga pues las verdades de fe y en cuanto a los dogmas, bueno, y luego las verdades morales que siempre pues se han enseñado en la Iglesia, como no puede ser de otro modo, puesto que el Papa no es más que el sucesor de Pedro, es el vicario de Cristo en la tierra, para los católicos, los que tenemos fe, y por lo tanto, bueno, pues por los lo tanto, dogmas pues no se cambian. Sí, claro. Exactamente. Entonces podrá hacer cambios más o menos, esto que se habla de si en la curia este problema, este otro y demás, o pues afrontar o tratar de resolver los problemas que surjan de una forma o de otra, pero vamos. De todas maneras, después de ese Viernes Santo también le espera a este Papa también la resurrección, de alguna manera. Y yo le digo la verdad, siguiendo con la alegoría, espero que no haya ni Jueves Santo, ni Viernes Santo, ni espero que haya ningún Judas. Yo prefiero ningún Judas. No sé si se dan cuenta de una cosa, yo sé que a usted seguramente no le gusta, porque ya sé que no, pero ¿se dan cuenta de que habla del diablo? Sí. Habla del diablo, que ya no habla casi nadie del diablo. Yo ya leí en una cosa suya, cuando decía que lo del matrimonio y tal, que era, se lo dijo por lo de Kirchner, lo de Cristina Fernández Kirchner, que eso era una movida del demonio. Habló del demonio también en esta homilía, y habla del demonio y del diablo. Y se habló a los cardenales también. Sí. Si o sea, que estamos yendo un poco como casi a León XIII, ¿no? ¿Recuerdan la oración de León XIII? No, vamos al Evangelio, que el Evangelio habla del diablo y del Bien, demonio. Pero, no hace falta. pero saben ustedes que desde el Vaticano II la famosa oración, pues ya se retiró. Al final de la misa. Al final de la misa, de San Miguel. Sí, que puso León XIII. Pero no más que irse al Evangelio para ver que se habla Jesús multitud de veces del diablo. Claro que sí, pero como que ahora no se habla de esto. Se habla poco del diablo, porque no estaba muy bien visto hablar del diablo. Porque está como caricaturizado. Porque parece, bueno, por lo de siempre, ¿no? Porque parece que el diablo es un personaje como si fuera un dragón, ¿no? De cuento de hadas, con rabo y cuernos, no sé qué, pintado de rojo y tal, que no, vamos, que eso es una fábula. Que muy bien, y como que los católicos tenemos como cierto miedo a decir que existe. A decir que el diablo, existe el pues diablo, es ahí, como existe el mal. Y por qué hay tantas familias disueltas y por qué hay tanto problema, más que porque el diablo está ahí, que además le encanta interferir en las relaciones. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Pues que al demonio le encanta desunir. Sí, además tanto odio exacerbado pues a la Iglesia, en concreto pues a la Iglesia católica, no sé qué. No tiene otra explicación, no tiene explicación, digamos, humana, ¿no? En fin, ¿no? Y bueno, entonces, pues, claro, aquí también, pues, entronca, bueno, aparte, claro, que efectivamente que esto está, pues, en el Evangelio y prácticamente en todas las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero, bueno, o sea, que también aquí enlaza, o sea, que es un papa, bueno, ya hemos dicho, tomista, franciscano, jesuita, pero y aquí enlaza también un poco con la patrística, con los santos padres, que también hablaban mucho, pues, y sobre todo, pues, San Agustín, ¿no? Y el Maleus Maleficarum, exacto, ahí está, de ¿no? la lucha contra el padre de la mentira, contra el artífice del mal, el demonio. Sí. No, y si don Antonio, hábleme del diablo. Qué malvada es usted. Usted ya sabe que yo prefiero, sin negar lo que se está diciendo aquí, yo prefiero... Yo ya sé que usted pasa del diablo. Sí, a mí no me... Como decían, cuando tengo miedo de pasar por un cementerio, y te decía tu abuela, no le tengas miedo a los muertos, hijo, que esos nunca te van a hacer daño, tenle más miedo a los vivos. Pues yo aquí igual, yo acredito más en el diablo interior que llevamos todos. En nuestro diablo interno, porque como le comenté alguna vez, yo tengo miedo, yo tengo miedo a que le atribuyamos al diablo todos los males del mundo y todas las tentaciones, y nos olvidemos de que la tentación la llevamos nosotros y el mal lo llevamos nosotros dentro. Seríamos un poco mejores, no obstante, si no tuviéramos al tentador, ¿eh? Seríamos... Bueno, la concupiscencia está ahí. Bueno, yo creo que el tentador también lo hacemos un poquito entre todos. Se aprovecha también de eso. O sea, bueno, vamos a ver, el diablo utiliza nuestros, digamos, entre comillas, malos instintos,
para azuzar. Claro. No sé si necesitamos que alguien nos azuce para ser malos. Creo que no necesitamos ayuda. A lo mejor el azufre no lo vas a oler. A lo mejor no lo necesitábamos, pero que está ahí, pues claro. Es una verdad si revelada. Vamos a, es una verdad revelada, sí. En cualquier iglesia gallega tenemos, digamos, suele estar el diablo, por ejemplo, en la imagen de San Miguel suele tener abajo un diablo, como decía la presentadora, rojo, con cuernos, cola de dragón y tal. Normalmente hay imágenes bellísimas, ¿no? De San Miguel luchando, o la Virgen del Socorro, que también es advocación de varios sitios, ¿no? Vemos a la Virgen como un mazo defendiendo a los niños del diablo que está ahí abajo. Es decir, que eso lo tenemos, si vamos al Museo del Prado, una cosa, vemos las representaciones del infierno y vemos allí una versión artística. Con el tridente y tal. Bueno, son versiones artísticas, pero está ahí. Pero ¿por qué el diablo es tan feo? Porque para representar la maldad, porque hay que ser realmente malo para rebelarse contra Dios, un ángel bello. ¿Y cómo lo vamos a representar? Pues con cuernos, con rabo, con rayas y con todo. El Papa Francisco unió la verdad, la bondad y la belleza. Luego, entonces, la maldad va unida a la fealdad, a lo feo, y digamos a la mentira. Porque si la verdad, la bondad y la belleza es la imagen de Dios, la imagen del diablo sería la contraria, ¿no? Pero se le llama el padre de la mentira, no en vano. Sí, o sea que, efectivamente. Y además es que incluso el diablo tentó a Jesucristo y eso sale también en los evangelios, como usted Pero antes España decía, es el único país del mundo que tiene una estatua dedicada al diablo. Sí. En el Retiro. Sí. Pero bueno, fue un concurso que hubo un concurso de cosas y la pusieron allí, pero bueno, no es... contra todo esto, contra el mal, que cada uno lo interprete como quiera, sea diablo, sea, pues otras cosas, pues está la oración, y desde luego la oración sí que sirve para luchar contra todo esto. Por cierto, que estamos ya en los momentos finales. Yo quería hablar del Año de la Fe, quería hablar de la Semana Santa, sí, pero bueno, se nos fue con lo del Papa, pero tenemos muchos días. Sí. ¿Qué van a hacer en Semana Santa? Bueno, yo pienso asistir a mi parroquia a los actos, jueves, viernes, sábado santo, que a mí me gustaría, si puedo hacer un llamamiento, ya lo digo a mis cofeligreses, sino a todos, es decir, yo lo que noto es que, por ejemplo, el jueves santo la iglesia está llena, el viernes santo está mediada, y el sábado santo, la vigilia pascual, que es lo más importante de todo el año, la iglesia es el día que hay menos gente, cuando es lo más importante. Y los domingos que celebramos precisamente es esa renovación de la vigilia pascual que celebramos el domingo. Entonces, eso es animar a la gente que asista a la vigilia pascual, la ceremonia más importante del año. Unas lecturas preciosas. Sí. Empieza con la lectura del Génesis, que es una maravilla esto. Luego después el paso del Mar Rojo, la liberación de Egipto, todo ese tipo de cosas, que es la historia de la salvación, hasta que oímos la gran noticia de la resurrección, que tocamos las campanas, encendemos todas las luces de la iglesia, ¿no? Entonces es una cosa preciosa. Sí. Y es una liturgia larga, pero todos contentos y no importa la hora, ¿no? Y sin embargo, pasa allí a la vigilia pascual, ves que hay gente que está por allí, unos están de marcha o tal, y se están perdiendo lo más importante, ¿no? Y eso es una pena que no. Pues que ahí queda ese llamamiento. Una última, eso que nos vamos, que estamos fuera de tiempo, sí, ya redondeando. Aparte, yo de asistir a los oficios, pues yo si puedo, pues procuraré pues asistir bien en Pontevedra o en otra ciudad de Galicia, pues ya que no puedo ir a mi tierra, a Valladolid, pues a las procesiones, que es también un buen modo pues de hacer oración y meditar en la pasión de Cristo. Y eso, o sea que Don Antonio. Aparte, pues nosotros nos vamos a una Pascua de familias desde hace ya muchísimos años a Ponteareas a celebrar el Triduo Pascual con toda intensidad, mucha catequesis, mucha oración y mucho retiro, y desde luego yo también animaría a la gente a que vaya a la vigilia, porque es una... Nosotros empezamos en el Rito de la Luz ya leyendo la Antigénesis, y luego entramos en procesión dentro de la iglesia, la liturgia viene durando 2 horas y media o casi 3, y luego chocolatito con los vecinos de allí de Canedo, vamos a Ponteareas, al convento franciscano de Canedo, y es una auténtica delicia, y vamos padres, vamos como los de los años 60, con la madre, las hijas, la mujer, falta el loro en el techo del coche. Una perfecta combinación de lo humano y lo divino, claro, como debe ser, ¿no? Bueno, pero en las parroquias no dura 2 horas y media, hay que avisar a la gente. Este año también no me voy a ninguna parte, estaré aquí y procuraré, lógicamente ir a los oficios y luego también a alguna procesión, que tengo que decir que afortunadamente, al menos en Santiago, está recuperándose las procesiones y los ritos de Semana Santa, que hubo unos años que la cosa estaba muy apagada, prácticamente no salía ninguna procesión o salía una. Sin embargo, ahora han cobrado nueva vida
y se les ve con, bueno, pues con muchísimo ánimo y, en fin, creo que van a ser muy bonitas y muy hermosas y además, bueno, pues que ayudan lógicamente a uno a rezar. Claro que sí, que es de lo que se trata. Que es lo importante. Bueno, pues hasta aquí entonces este especial de la bitácora. Muchas gracias por la invitación, gracias. me ha encantado, ya saben. Don Antonio, muchas pues gracias y esperamos buenas en nuevas noches. oportunidades. Doña Marta lo mismo, don José Ignacio, bien, pues gracias. lo mismo le decimos. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más y nos despedimos hasta el viernes. Que sean felices.